Buenas noches, voy a explicar el ejercicio 2 del examen de matemáticas de pares, donde nos decía que teníamos que encontrar los puntos medios de los lados de un triángulo, los cuales eran, en los puntos era P menos 2,3, Q 4,7, R 10,-1. Aquí tengo mi gráfica y aquí tengo ya el ejercicio resuelto, solo falta completar algunas partes. Empecemos. Para iniciar, tenemos que ser conscientes de que para encontrar la mitad de una distancia, tenemos que sumar la x, una x de un punto más la x de otro punto. Lo mismo aplicaría para la y de un punto con la x, con la y de otro punto. Todo esto divide entre 2. Primero vamos a encontrar la distancia de P a Q y su mitad. Para encontrar la distancia es simple, solo es xp más xq. Pero para encontrar la mitad lo dividimos entre 2. ¿Qué quiero decir con xp más xq? Del radio x, que este es el radio x, y del radio y, del eje y y del eje x, solo voy a aplicar la del p y de q, el eje x, lo que hay en x. En este caso, de p y q, lo que hay en x es menos 2 y 4. Entonces, si quiero encontrar la mitad de la distancia entre P y Q en el eje X, tengo que aplicar el X de P más el X de Q sobre 2. Aquí tenemos el X de P es menos 2. El X de Q es 4. Todo esto divide entre 2. Los signos son muy importantes, ya que yo tuve problemas en el examen por un signo. Menos 2 más 4 da 2. Y el 2 sobre 2 es igual a 1. Ya tenemos. Entonces, la mitad de la distancia en el eje X de P y Q, es 1. Ahora, en el eje Y, que este es el eje Y, igual lo hacemos. En el eje Y de P más el eje Y de Q sobre 2 da igual a la mitad en el eje Y de P a Q, la distancia de P a Q. En el eje Y da 3 y 7, en P3 y Q7. Entonces hacemos 3 más 7 sobre 2. 3 más 7, 10. 10 dividido entre 2, 5. Entonces, ¿qué decimos? La distancia de P a Q, el punto intermedio de P a Q, o la mitad de la distancia de P a Q, es 1 en el eje X, este es el eje X, y 5 en el eje Y. Comprobemos. Aquí está mi eje X, mi eje Y el triángulo que ya está dibujado. 1, que es X, 1 y 5 arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mira, la mitad es correcto. Vamos con el segundo punto, porque este es solo un punto, faltan dos mitades. Ahora vamos a hacer de Q a R. Aquí tenemos de Q a R. En el eje X de Q a R hay una distancia. Y si quiero saber la mitad, pongo 2. Sobre 2 lo pongo. La mitad en el eje X en la distancia de Q a R es igual a XQ más XR sobre 2. Q como X tiene 4 y R como X tiene 10. 4 más 10 sobre 2 da 14. 14 dividido entre 2 es igual a 7. Tenemos el primer punto, que es 7. 7. Ya, vamos con el segundo punto. YQ más YR sobre 2 es igual a la mitad en el eje Y de Q a R. En el eje Y tiene 7 y menos 1. 7. Ah, pero aquí tenemos un problema. La regla dice que se tienen que sumar los dos ejes. Pero si hay un negativo en el segundo término, porque en el primer término había un negativo, pero no hubo problema porque no afectaba a la suma. Entonces en este caso, como afecta, más por menos da menos. Entonces es así de simple. 7 menos 1
es 6 dividido entre 2 da 3. Allá. Entonces en el eje Y es 3 y en el eje X es 7. Lo que quiero decir, la mitad, el punto intermedio o la mitad entre la distancia de Q a R es 7 y 3. 3, exacto. Comprobemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Ahí está. Correcto. Porque está a la mitad. A la mitad. Está correcto. Ahora nos falta un punto. La regla dice que no podemos sumar de abajo hacia arriba. Está mal. Siempre tenemos que sumar de arriba hacia abajo. ¿Qué quiero decir? Que en la primera X siempre va a estar el de arriba. Y en la segunda X siempre va a estar el de abajo o el de más abajo. No importa si, digamos, este Q con R, el primero va a ser los de arriba y después los de abajo. Lo mismo con P y... Ya, perdón por el corte. Aquí está mi efecto dobladita, perdón. Entonces, ¿qué hemos dicho? 1,5 es la distancia de PQ a R. Y 7,3 la distancia de Q a R. 7,3. Creo que es este. Sí, es este. Perdón. Sí, es este. Listo. Ahora nos falta la distancia de P a R. No puede ser de R a P. Porque aquí no está cumpliendo la regla. Tiene que ser de P a R. De P a Q. De Q a R. Así sí estaría bien. Eso está mal. De arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba, mal. De arriba hacia abajo, está bien. ¿Ok? Entonces, de P a R sería en el eje X. En el eje X. Tenemos que sumar el eje X de P más el eje X de R. Dividir entre 2 para encontrar la mitad de la distancia en el eje X. En el eje X de P a R. Entonces, aquí dice, en el eje X tenemos menos 2. Y en el P menos 2 tenemos en el eje X. Y R en el eje X tenemos a 10. ¿Qué hacemos? Menos 2 más 10 sobre 2. 8 sobre 2 da. Menos 2 más 10, 8. 8 sobre 2, 4. Ya tenemos el primero en el eje X. En el eje Y, ahora, aquí arriba. En el eje Y, la Y, el de P, la Y, más de R, la Y, sobre 2 es igual a la mitad en el eje Y de P, en la distancia de P a R. En Y tenemos a 3 y menos 1. Aquí mira, el primero siempre va a ser X y el segundo siempre va a ser Y. 3 menos 1. Ahora lo mismo aplica. 3 más 1 y este más por menos da menos. Entonces sería 3 menos 1. 3 menos 1 es 2. 2 sobre 2 es 1. Un entero. ¿Ya? Entonces ya tenemos en el eje X 4. Y en el eje Y 1. Comprobemos. 1, 2, 3, 4. 1. Es correcto. Y ahí tendríamos la respuesta. Lamentablemente los vértices no me ubiqué bien, pero sé que lo pueden realizar. Y si es que lo pueden realizar, tal vez me explican, porque no encontré bien eso. Pero esa es la respuesta general a la pregunta. La respuesta sería: los puntos intermedios son dos puntitos. Primero, de P a Q 1,5. ¿Por qué no pongo la mitad? Porque aquí ya resalto que son puntos intermedios. Por eso no pongo la mitad que está acá. Esta mitad. Ya, digamos de P a Q 1,5. Cerramos. Punto coma. Segundo, de Q a R. De Q a R. Este guión significa A R. De Q a R es 7,3. 7,3.
3. Punto coma, perdón, me estoy saliendo. Y el último punto, de P a R. De P a R, entre paréntesis, 4,1. 4,1. Final. Y como dice el profesor, nos planteamos 20%. Nos hacemos la resolución todo ese ejercicio. 20%. Gráfica, 20%. Respuesta, 20%. Tengo el 80%. ¿Qué me falta? GeoGebra. Y les voy a mandar una imagen. Y con el GeoGebra daríamos el último 20%, lo cual nos daría un 100%. Eso es todo. Son 11 minutos de explicación de un ejercicio que está, la verdad, un poco simple, pero al mismo tiempo confuso, porque es mucha teoría, muchas cosas que tenemos que escribir. ¿Alguna duda, cualquier pregunta me mandan al WhatsApp? Mañana posiblemente les responda. Adiós.